Bien, lo que vamos a ver ahora es uno de los temas más importantes del paradigma. A mi criterio me parece que es el que hace la diferencia, el motivo principal por qué queremos ver este paradigma en la materia, que es hablar de lo que se llama orden superior. ¿Sí? Ya vamos a entrar de lleno en un minutito. Vamos a empezar con un ejemplo más modesto y de a poquito vamos a ir introduciéndole complejidad hasta llegar al punto de dónde está la gracia de este concepto con nombre extraño. Vamos a ver de qué se trata. Bien, entonces tenemos acá un ejemplo de código que vamos a ir armando. Vamos a tomar una función. Voy a poner f hasta que le encontremos un mejor nombre. ¿Sí? Ya veremos qué es lo que recibe y qué es lo que devuelve enseguida. Pero vamos al código. F lo que hace es, recibiendo un XS, o sea, una lista, la cual descomponemos en cabeza y cola, devuelve X más 1, 2 puntos, F de XS. Una función recursiva, donde llevamos con la cola de la lista y agregamos un caso base. F para la lista vacía también devuelve lista vacía. El tipo se lo sacamos. Vamos a omitir el tipo por un rato. Pero se ve que va de una lista a una lista. Y que no paremos, ¿no? No pasa nada. Va de una lista de enteros a una lista de enteros. Bien. Lo grabamos y vamos a probar a ver qué es lo que hace, si todavía no se dieron cuenta. Compilamos nuestro ejem. Y quedó mal escrito, ejempolo. Bien. Lo compilamos, perfecto, y llamamos a f. Con la lista 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nos devuelve 2, 3, 4. ¿Qué hizo? Le sumó 1 a cada elemento. Si la miramos recursivamente, podemos decir que le suma 1 a la cabeza de la lista, digamos, la cabeza de la lista resultante surge de sumarle 1 a la cabeza de la lista original. Y después hace todo igual. O sea que a todos los elementos de la lista, que alguna vez son cabeza, les hace exactamente lo mismo. Entonces devuelve 2, 3, 4. Donde estaba el 1, ahora está el 2, que es el x más 1, donde está todo está el 3, y así sucesivamente. Bien. Entonces, ahora que sabemos lo que hace, le ponemos un nombre más feliz. Suma 1 a todos. Incremento para todos, podría llamarse. Bien, le ponemos un mejor nombre y en el llamado recursivo también. Lo compilamos para estarnos tranquilos que está bien. Suma 1 a todos. Sigue dando perfectamente. Ahora hacemos otra función. Seguimos trabajando con números, pero hemos trabajado con sueldos y esto sea un gran aumento, subsidio por cuarentena, como quieran llamarle. Hay otra función que es suma 5 a todos. Esta función también casualmente va de enteros en enteros, cualquiera, en lista de enteros. El suma 5 a todos también, cuando se encuentra la lista vacía, una lista vacía, y cuando se encuentra una lista que tiene al menos un elemento, o sea, una cabeza y una cola, lo que retorna es, a la cabeza le suma 5 esta vez, y le suma 5 a todos los restantes. Le pongo el espacio para que quede lo más parecida posible a la anterior.
Esto obviamente va a funcionar, no hay ningún problema de código. Invocamos, suma 5 a todos, nos da 6, 7, 8. Está funcionando bien. Nadie podría decir nada acerca de lo correcto que es esta solución desde el punto de vista de que funciona y cumple con su cometido. Es más, vamos a hacer más funciones de esta familia. Hacemos un suma 10 para todos, ¿no? Seguimos viendo populismo. Suma 10 a todos, perfecto. Podríamos hacer cientos de funciones como esta, ¿sí? Variando el número que le queremos sumar acá. Y repito, no habría ningún argumento para decir que esto no anda, no compila. Haskell nunca nos daría un error con esto. Pero nos damos cuenta todos que es poco práctico, ¿sí? Ya cuando empecé a hacer la segunda se dieron cuenta, o ya con el nombre de la primera se dieron cuenta de que estaba medio trucho hacer este esquema, ¿sí? Con conocimientos mínimos de programación, se dan cuenta que está bueno acá mejorar esto, que en lugar de hacer 3 funciones, con una alcanza, ¿sí? En vez de hacer todo esto, hay que incorporar la idea de un parámetro. Uno puede parametrizar cuál es el número que le manda. Si acá agregamos un primer parámetro, segundo, un parámetro adicional, que sea el número que queremos sumar, lo ponemos acá, decimos que el tipo recibe un primer parámetro, que es un int, antes de la lista, y tenemos acá la precaución de poner x más n, en vez de hardcodear una constante. Entonces, n va a ser el número que le pasemos. Y el nombre también, ya que estamos, se lo cambiamos, es un suma n a todos. Entonces, esta función, según cómo se la llame, según con qué número reemplaza las 3 anteriores. Si quisiéramos mantener la interfaz suma 5 a todos, la podemos redefinir en función de suma n. Hay una lista, podemos llamar acá a suma n a todos, mandando el 5 y la lista. ¿Sí? No haga falta hacerla, porque quien usaría suma 5 directamente llama la suma n. ¿Sí? Pero el punto está que esa función reemplazó a las 3 que hemos hecho y a todas las de la familia. El concepto que usamos es pasar por parámetros. Cuando un valor puede ser uno, puede ser otro, a gusto del usuario, de la función que la usa, está bueno verlo como parámetro. Bien, entonces, acá no dije nada nuevo. Este es un razonamiento con todos los elementos que conocemos. Bien, vamos a dar un paso más. Ahora vamos a hacer, en vez de un suma n a todos, vamos a hacer otra variante, otra función, se llama duplica a todos. Profe, una pregunta. Sí, En suma n todos, en la línea 5, en la última parte, ¿no le falta la n cuando llama de vuelta? Ah, no, suma 1, dice, ¿no? sí. Ahí. A ver, ¿qué me faltó probarlo? Y Lo la n, hacemos ¿no? siempre, aunque sea trivial, lo grabamos y lo probamos. ¿Ven? Algo me está, algo La que hice n. mal. Cuando llamo nuevamente tengo que decirle que es con n. Me falta un argumento. Bien. El mismo número tengo que usarlo en el llamado recursivo. Ahora sí, recargamos y a ver si suma n a todos con 1 funciona bien, 2, 3, 4, con 5 funciona bien, 6, 7, 8, y con este número, ¿no? También funciona bien. Se lo suma a todos. Perfecto. Bien. Vamos a hacer, decía, otro cambio. Si quieren, este lo volvemos atrás. Vamos a nuestra variante de suma 1 a todos.
En realidad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener nuestro código. Debe haberlo borrado antes. El suma 1 lo dejo como estaba antes, que nos iba a salir. Suma 1 a todos es x más 1 y suma 1 a todos. Vamos a organizar esto así. Esto de acá arriba nos queda allá arriba. Estamos acá. Volvemos al punto de partida. Ayer dijimos, como una variante era jugar, en lugar que sea el 1 una constante, sea un parámetro que según quien lo llama, el número que sumamos sea distinto. Bien. Ahora vamos a hacer razonamiento en otro sentido. Vamos a decir que en lugar de hacer un suma 1 a todos, tenemos un duplica a todos. Este duplica a todos también es de enteros, de lista de enteros, en lista de enteros, duplica a todos de lista vacía, que es igual a lista vacía, acá viene igual que la anterior, pero duplica a todos, cuando recibe una cabeza y una cola, lo que devuelve es a la cabeza multiplicada por 2, y después duplica a todos x veces. Bien. Y tenemos otra función distinta. Vamos a hacerla parecida. Resta a todos. Ya vamos a copiar y pegar. Ya se dan cuenta que va a ser parecida. Ya se dan cuenta, creo yo, porque hay que cambiarle el nombre, obviamente. Resta todo se llama la función. Se ha llamado recursivo gamma resta a todos. Y lo que se preguntarán es qué resta hacemos acá. Vamos a hacer x menos x por 0.1. No, eso va a hacer que no sea entero. Nos damos una resta x con división entera. Menos la división de x3. ¿Sí? Resta esto. Es una resta extraña. Resta la tercera parte del número. ¿Sí? Probemos cómo funciona, a ver si están dando todo bien. Llamamos a suma 1 a todos, con números más grandes, 20, 40, 125. Y el número siguiente. Duplica a todos. No anduvo bien. Sí, 40, 80 y 250 está bien. Y por último, resta a todos. ¿Sí? De eso, 14, 27 y 84. Bien. Hizo nuevamente todo lo que queríamos. El punto está nuevamente lo que decíamos antes. Esto compila, funciona bien, no hay ningún argumento para decir que no hace lo que tiene que hacer, anda perfectamente.
El tema está que nos huele también a lógica repetida. Estoy haciendo 3 veces lo mismo, donde lo único que cambia es qué tarea hago. ¿Podría mejorar? ¿Podría hacer algo parecido a lo anterior, pasando por parámetro o algo? ¿Qué es lo distinto que estaría bueno parametrizar? Se trata de la acción, de la transformación que se produce con cada elemento de la lista. Sí, me gustaría tener una función en la cual pueda decirle a todos, aplicarles tal función, hacer tal tarea con todos los elementos de la lista y dame la lista con los resultados. ¿Sí? Me gustaría poder escribir acá algo que englobe a las 3 funciones, y que si la llamo con sumándole 1 haga esto, que si la llamo multiplicando 2 haga esto, y con esta resta rara haga lo de acá abajo. Para eso vamos a descomponer estas funciones en 2 cosas. Uno que es la tarea genérica, el hacer con todos algo, y 3 funciones con cada una de las actividades principales. Esa es una función siguiente. X, que me dé X más 1. Vamos a llamarle más que siguiente, suma 1. Tenemos una función duplica que a un X le da X por 2. Una función resta que a X lo que le hace X menos, lo mismo de acá, lo voy a copiar. Esto de acá es lo que quiero que haga mi función resta. Hace X menos la división de X por 3. Entonces, teniendo estas 3 funciones que hacen cada una de las cosas distintas de las 3 anteriores, me falta hacer una que haga la parte igual. Y esa función le voy a llamar hace algo con todos. ¿Sí? Su tipo va a ser de int, de lista de int en lista de int, pero me va a faltar acá una cosita más que ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo haríamos el código. Hace algo con todos, con lista vacía, debería darme lista vacía. Y hace algo con todos, cuando la lista tiene cabeza y cola, deberíamos hacer algo acá. La cola de la lista va a ser hacer lo mismo con los demás elementos. Fíjense que lo que copié es lo que es común a todas las funciones. ¿Sí? Es hacer algo con todos los demás elementos, y acá tenemos que ver qué hacer con el primero. Entonces, lo que vamos a hacer, la herramienta que nos provee Haskell, el concepto que nos provee el paradigma funcional, es que las funciones también son datos. A diferencia de otros paradigmas donde la función es aquello que trabaja sobre los datos, y los datos es aquello con los que las funciones trabajan, y hay una diferencia tajante entre ambas cosas, acá está mucho más mezclado. Las funciones también pueden ser manipuladas como datos. ¿Sí? La función es un tipo de dato más. Entonces, este parámetro de acá, que vamos a agregarle, va a ser una función. En esta variable, que es un nombre de variable cualquiera, le puse f para que no suene a función, pero podría ser un nombre como querramos, acá vamos a recibir una función. ¿Y qué es lo que hago con la función? La aplico sobre x. En los casos anteriores, cuando recibía un número, los hacía cosas que hacían los números, restarlo, multiplicarlo. ¿Qué puedo hacer con las funciones? Aplicarlas. No hay otra cosa que se pueda hacer. O hay muy pocas cosas que se puede hacer con las funciones. La más típica es aplicarla. El llamado recursivo, en el llamado recursivo volvemos a usarla. Y acá, cuando invoquemos a la función, va a ingresar alguna de estas 3 funciones de acá. Antes de describir el tipo, lo voy a comentar y vamos a hacer las pruebas. La idea es que mandemos a hacer algo con todos, pasando como parámetro alguna de estas funciones. Pero vamos a probarlo. Entonces, decimos, hace algo con todos. ¿Cuál es algo que quiero que hagas? Suma 1. Y acá le paso la lista con 2, 3, 4.
Miren bien esta expresión. Llamo a la función principal mandándole como parámetro este primer dato que es una función y después la lista. Efectivamente lo hizo. El pattern matching hace que en esta variable matche lo que sea que ingrese, en este caso la función. Entonces, acá viene la función suma 1 y sustituye suma 1 de x. Como el x es 2, hace suma 1 de 2 y es el 3 que vemos acá. Y con los demás hace lo mismo. Si en lugar de suma 1 usamos duplica, duplicamos todo. Hace duplica de 2, duplica de 3, duplica de 4. Si en lugar de duplica mandamos resta, hace la resta de todos. Acá no se ve muchos números chiquitos, pero está restando la tercera parte. Acá le resta 1, acá le resta 1. Entonces, tenemos una función mucho más genérica, que puede hacer estas tres cosas y muchísimas cosas más. Acá podemos hacer cientos de tareas con números, y nuestra función hace algo, lo va a hacer, y lo va a hacer con todos. ¿Cuál es el aporte de esta función? Está en el todos. A todos los elementos de la lista se lo aplica. No se pone a fijar qué función viene acá. No hace un if diciendo, si es suma, uso el más, si dice tal string, hago otra cosa. No es una función con guardas que analiza las posibles funciones que pueden venir. Cualquiera sea la función que viene acá, la aplica. Tengo que tener cuidado de que sean funciones de números enteros, si no, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Y para que eso sea claro acerca del tipo de la función, vamos a escribirlo bien acá arriba. Acá viene una función, pero no hay un tipo función. El tipo función es el tipo de la función. Es decir, ¿qué tipo podrían tener las funciones que vienen acá? Lo pongo entre paréntesis para que sea todo un solo parámetro, que es la función. Pero el tipo de función que f puede ser son funciones que van de enteros en enteros. ¿Sí? Entonces, de esta forma digo, el primer parámetro es una función de enteros en enteros, el segundo la lista y el tercero la lista. Vuelvo a compilar y podría volver a sumar con otras funciones de enteros. ¿Qué otras funciones tenemos que vayan de enteros en enteros? Creemos otra más. Inventamos una función loca, como hicimos el otro día. X que devuelve x más x elevado al cuadrado. Ya no sería... Bueno, podemos después hacer un from integral. Round. X al cuadrado más 3 por x. No, hacemos acá un polinomio. 2 más 3 por x más 2 por x por x. Bien. ¿Qué logramos? No sé. Pero cuando llamo a hacerlo con todos, puedo mandarle la función loca. Con 2, 3 y 4, bueno, se empezó a quejar por los tipos de datos números, me dice que no es instancia de float para hacer el cuadrado. Tendría que hacer un dominio integral. A ver si así podemos resolverlo. Cambio el error, agarré al fractional me da, hacer con todos, hacer loca. Vamos a especificar el tipo de función loca para que no infiera cosas equivocadas.
no le gusta. Vamos a sacárselo. Ahí está. No redondeamos, dejamos todos con enteros. ¿Sí? Función loca hace esa cuenta rara sobre los tres números y da el resultado. ¿Sí? Bien. Esta es la idea de orden superior. Una función que recibe por parámetro otra función. Te repito, a toda función, como hace algo con todos, que reciba como parámetro una función, vamos a decir que es de orden superior. Y su potencia está dada por la versatilidad que tiene. Porque puedo mandar acá un conjunto muy amplio de funciones. En realidad, cualquiera que respete el tipo de dato. ¿Sí? Entonces, tenemos una solución mucho más genérica. Esto tiene dos lados, este problema o esta herramienta. Por un lado, usar funciones de orden superior, que hay muchas hechas y ahora las vamos a recorrer, y por otro lado, hacerlas. Con este ejemplo, como que abordamos los dos puntos. Razonamos cómo hacer una función de orden superior y tenemos ejemplos de cómo usarla. Pero para ir avanzando, me gustaría hacer un recorrido por una serie de funciones de orden superior que ya existen y que está bueno poder usarlas. ¿Sí? Y que este ejemplo espero que nos haya ilustrado acerca de la utilidad o el sentido de hacerlo. De hecho, esta que estamos haciendo acá ya está hecha y se llama map. Fíjense que voy a hacer lo mismo que hice recién con map. El resultado es el mismo. Mapear significa eso, aplicar una función a todos los elementos. Y el map real está hecho de una forma mucho más genérica, no solamente para números. Yo puedo mapear, por ejemplo, la función length sobre una lista de palabras. Tengo dos palabras, yo tengo una lista con dos longitudes. Esta tiene 9 elementos, esta tiene 6. Si mapeo funciones, a ver otro ejemplo. En lugar de función loca, pongo duplicar, me va a funcionar. Duplica se llama. O funciones de biblioteca. Mapeo la función even, que me dice si un número es par, obtengo la paridad de los tres elementos. El primero sí, el segundo no, el tercero sí. Entonces map es una función muy versátil y la vamos a usar mucho. De hecho, para los desafíos la pueden haber usado. De hecho, entonces, son una lista por comprensión que simula el comportamiento de map en un par de casos que vimos hace un rato. También la puedo usar para planetas y para marcianos, ¿sí? Y para enfermedades. Si acá tengo una función atacar, acá tengo una lista de planetas, también obtengo cómo quedan todos los planetas atacados. ¿Sí? Este map es versátil para cualquier tipo de dato y es muy usado. Vamos a ver otra función, también de las clases que se llama filter. Filter, vamos al mismo even de recién, hay muchos números, sea mejor su funcionamiento. Miren lo que hace. Me dio una lista más chica que la que tiene muchos elementos, acá tengo algunos. ¿Cuáles? Aquellos que son pares. Aquellos para los cuales esta función al aplicarla dio que sí. Si tengo la función es primo de los desafíos anteriores, si la tuviese hecho acá, podría quedarme de esos números aquellos que son primos. Acá no la tengo, pero hubiera sido una herramienta para simplificar la resolución del desafío anterior. Menos interesante, podría practicar recursividad, pero de alguna manera el filter, el map, me están permitiendo olvidarme de cómo es la lista por dentro y cómo es la lógica de filtrar, de recorrer, de analizar. Me concentro en qué quiero filtrar. Y vemos también que el orden superior nos permite una mayor declaratividad. ¿Sí? Porque reservamos en funciones de biblioteca como filter map el trabajo sucio de recorrer la lista, hacerlo recursivo, y nos concentramos en la condición o la acción con la cual mapeamos o el criterio con el cual filtramos. También podríamos, si acá en lugar de números hubiese planetas o enfermedades,
podemos quedarnos con aquellos para los cuales, sí, que metas está en el horno, el TP anterior, ¿sí? Nos devuelve la lista con aquellos elementos que hayan en esta lista original que verifiquen esta condición. La restricción de la función que recibe filter es que devuelva booleano. No tiene sentido filtrar con algo que no sea booleano. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría filtrar por duplica? Una lista de números. Si probamos esto, nos va a advertir Haskell que el tipo está mal. ¿Sí? No es un booleano. Duplica no devuelve booleano, me está diciendo esta línea. En el primer argumento de filter, cuando uso duplica en esta expresión, no es booleano. Los números no son booleanos. ¿Sí? Entonces, si filtramos, tengamos cuidado en que la imagen de la función, repito, sea algo bool. Por ejemplo, puedo filtrar los impares en vez de los pares, con la función OR. ¿Sí? O cualquier función que tenga predefinida que tenga sentido aplicar sobre números y que me devuelva un booleano. Bien, así como map y filter hay otras. Algunas muy similares. Por ejemplo, any es una función que nos dice, ¿hay algún impar? Sí, es cierto. Mientras que si acá el 3 lo reemplazo por el 6, la respuesta va a ser falsa, porque ahora no quedó ninguno. La familia también es all. ¿Son todos impares? No. Pero si pregunto, ¿son todos pares? La respuesta es sí. Nuevamente, voy a preguntar con planetas, con string, con números, usando el criterio adecuado. Pero tanto any como all reciben lista, reciben función y devuelven un booleano. De si todos o alguno cumplen con la función que le mando como criterio. Otra que es interesante se llama zip with. Esta recibe una función, por ejemplo la suma, que es una función, y dos listas. Lista 1, 2, 3, pongámosle, y la lista 50, 60 y 70, para que sea bien lo que hace. Hasta 51, 62, es una especie de apareo, ¿sí? De combinar, de comprimir, de poner a la par dos listas y armar una tercera con el resultado de aplicar esta función sobre estos elementos. Si tenemos la función acá, atacar, acá tenemos planetas, acá tenemos enfermedades, atacar a cada planeta con cada enfermedad. Y me va a dar la lista con los planetas resultantes. Eso es una variante de map, un map doble, podríamos decir. Ahora no tengo nada en el código, pero ese es el sentido de zip with. Y así hay muchas. ¿Sí? Sobre todo de trabajo con listas. En la página hay una guía de lenguajes donde están las de uso más frecuente. Se busca la documentación de Haskell también, en el apunte también hay elencadas una serie extensa de funciones de este tipo. Y entonces, para redondear y hacer un punto de corte, ¿sí? Esta es la idea de orden superior. Tener funciones a las cuales le pasamos con parámetros funciones. Tal vez el uso más frecuente sea aprovechar las funciones de orden superior de biblioteca y un uso más sofisticado, más particular, cuando por algunas circunstancias necesitamos crear nuestras propias funciones de orden superior.